Buenas noches, mi nombre es Danilo Bando. Nosotros vamos a exponer sobre los delitos contra la libertad ambulatoria, los cuales se encuentran en nuestro Código Penal en su libro segundo, en su título número 8, que nos habla de los delitos contra la libertad. Ahora bien, en los delitos contra la libertad ambulatoria debemos entender qué es la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es el derecho que le permite a la persona poder trasladarse sin ningún tipo de obstáculo, ya sea dentro del territorio nacional o incluso hasta salir del país. Por otra parte, nuestro Código Penal nos habla de estos delitos, los cuales están contemplados en el artículo 235 al 242. Comenzaré hablándoles del artículo 235 que nos dice la privación ilegal de libertad. Este se refiere a aquellas personas que sin causa alguna privan ilegalmente a otra persona de su libertad ambulatoria. Como todo delito, este tiene que ser castigado. Este castigo es la pena de prisión que puede ser entre 5 a 7 años, ¿verdad? De igual manera, este castigo existe la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Podemos decir, una persona es condenada por cometer este delito a 4 años, esta prohibición tiene que ser de 8 años. Ahora bien, en el artículo 236 nos habla la privación ilegal de libertad, pero aquí ya es agravada. Aquí, para que esto suceda, deben de existir ciertas circunstancias. Además que la pena interpuesta es mayor. Y aquí la pena puede ser, de 7 hasta 9 años. Pero ¿qué circunstancia podríamos mencionar? Bueno, nuestro código nos dice que para que sea agravada la persona que puede ser menores de edad, la que le están privando ilegal su libertad, menores de edad, personas embarazadas, personas de edad mayor, vulnerables, ¿verdad? Que no puedan valerse de sí mismos. Que la privación ilegal sea mayor de 72 horas, ¿verdad? O que se cometa con alguna persona que sea un funcionario público, el cual esté ejerciendo sus funciones, ¿verdad? Incluso que la víctima la lleguen hasta a drogar, ¿verdad? Para privarla de su libertad. Esto sería, pues, los dejo con mi compañero Jonathan. Gracias por la palabra, compañero. En efecto, mi nombre es Jonathan Lozano y pues quiero seguirles abordando sobre lo que es el artículo 237, el cual nos habla sobre la privación ilegal de la libertad en el caso de que sea atenuada. Esto nos quiere decir en aquellos casos donde el sujeto ha desistido de realizar su propósito en cuanto a privar de la libertad ambulatoria a la víctima dentro de lo que son las primeras 24 horas y pues no se le ha causado daño mayor a su integridad o a su salud, y esto va a ser penado en una pena de escala de 3 a 5 años. Pero también nos habla el 238 en el caso de que la privación ilegal de libertad ambulatoria sea realizada por un funcionario o empleado público. Y para estos casos, la pena va a ser aumentada en el caso de lo que nos habla el 237 de 3 a 5 años, pero aumentada en un tercio. Agregado a esto, también pues se le va a imponer lo que es la inhabilitación absoluta de lo que son sus funciones en cuanto a su cargo por una escala de 10 a 15 años. Y pues ¿en qué casos puede suceder esto? Pues citando algunos ejemplos muy comunes, es pues, en aquellos casos donde sucede que los funcionarios de la policía realizan operativos o retenes y solicitan de alguna manera arbitraria a los ciudadanos documentación con el fin de retenerlos y privarlos de esa libertad ambulatoria y de ese derecho que tienen los ciudadanos. Y también otro caso podría ser en aquellos casos donde un ciudadano o comerciante pasa por alguna aduana y el oficial encargado de aduanas le solicita documentación privándole de su libertad ambulatoria de una manera arbitraria y
lesionándole este derecho de circulación, este derecho de libertad ambulatoria a la persona en este caso. La compañera Benila nos habla a continuación sobre el secuestro en el artículo 239. Buenas noches, mi nombre es Benila Valladares. Yo le voy a hablar acerca del secuestro. Este se refiere a aquella persona que priva de su libertad a otra persona, exigiendo alguna condición para liberarla. Esta debe ser castigada con penas de 8 a 12 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. También en el artículo 240 nos habla del secuestro agravado. Este se refiere a aquella persona que priva de su libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarlo. Debe ser castigada con pena de 12 a 15 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena en los casos siguientes. Podríamos mencionar: si el autor logra el cumplimiento de la condición, si la condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o del gobierno extranjero alguna medida o concesión a resolución legal o ilegal. Si la privación de libertad excede de 72 horas. Cuando la persona secuestrada es menor de 18 años, sea una mujer embarazada, una persona de la tercera edad, especialmente que sea vulnerable, que padezca de una enfermedad que le impida valerse por sí misma. Otro de los casos cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, podría ser como las maras. Algo muy importante que nos dice este artículo es que si concurrieran dos circunstancias anteriores, se debería imponer una pena de prisión de 15 a 20 años. También nos deja ver que si la causa es dolosa o imprudente, la muerte del secuestrado se debe poner una pena de prisión a perpetuidad. Continuamos con el compañero Oscar. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, mi nombre es Oscar Armando García y voy a hablar sobre el artículo 241, que es el secuestro atenuado. Este artículo nos habla de las circunstancias en las que cae el hechor del delito al no terminar de realizar la conducta o al arrepentirse de haberla hecho. Esto se refiere cuando el sujeto desiste de su propósito y deja en libertad a la persona secuestrada en el lapso de las primeras 72 horas de la privación de la libertad, siendo esto de manera voluntaria, o sea que no se le obligue al hechor del delito a realizarla. Esto como producto de una negociación con las autoridades. Y otro requisito es que no haya daño en la salud o en la integridad física de la víctima. Y asimismo no haber logrado el cumplimiento de la condición que el secuestrador solicitó. El castigo debe ser una pena de 5 a 7 años de prisión y la prohibición de residencia con el doble del tiempo de la condena. De igual manera voy a hablar sobre el artículo 242, que es el secuestro realizado por un funcionario o empleado público, nacional o extranjero. Este artículo nos habla de aquellas personas, funcionarios o empleados públicos, nacional o extranjero. Esto quiere decir que puede ser así como un policía y de igual manera un cónsul de alguna embajada. Esto se realizan abusando del poder que tienen al realizar sus funciones y se deben aplicar las penas establecidas de los artículos anteriormente mencionados por mis compañeros, aumentadas en 1/3. De igual manera, se le aplica la inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Danilo. Gracias, compañero. Como hemos estado hablando, estos delitos nos habla de lo que es en contra de la libertad. Pero, ¿qué diferencia podemos encontrar entre privación ilegal de libertad y el secuestro? Algo muy puntual
que podemos mencionar es que el secuestro exige alguna condición concreta, en cambio la privación ilegal no. La privación ilegal puede ser que a una persona no la prive de su libertad o de su circulación por alguna razón sin ningún tipo de algo a cambio. En cambio, el secuestro ya lleva una condición, que esa condición puede ser por dinero, por bienes, por información, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar, compañero Jonathan? Gracias, compañero, por la palabra. Y en efecto, como usted lo menciona, hay diferencias bien puntuales en lo que es contra los delitos contra la libertad ambulatoria y los delitos del secuestro. Y es que también en el secuestro se presenta un modus operandi en donde hay actos preparatorios para ejercitar este acto, en diferencia de lo que son los delitos contra la libertad ambulatoria. También en el secuestro podemos ver que en muchos casos se ha presentado donde hay situaciones inhumanas que se le coloca a la víctima, degradantes e incluso de tortura. De hecho, hay desaparición física de la víctima por alrededor de 72 horas, que es establecida, para diferencia de los delitos contra la libertad ambulatoria, que no se presenta de esta manera. Y bien, estas son algunas de las diferencias puntuales que podemos mencionar en contra de lo que son los delitos contra la libertad ambulatoria y los delitos del secuestro, que están comprendidos entre los artículos 235 al 242. Esta ha sido nuestra presentación. Espero les haya gustado. Gracias.